y le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando el día de hoy en esta transmisión a través del Magíster en Gestión Empresarial del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santa María. Les damos la bienvenida a nuestro último webinar del ciclo titulado Desafío de las firmas modernas. El día de hoy presentaremos el tema Ciclos económicos en Chile, historia y perspectiva. Para profundizar en aquello, le vamos a dar la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Jocelyn Tapia, quien es profesora del Departamento de Ingeniería Comercial. Ella es doctora en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también magíster en Economía Aplicada de la misma universidad. Profesora, sin más que decir, adelante por favor. Gracias, Victoria. Hola, buenas tardes a todos y a todas que están participando. Muchas gracias por asistir. Vamos a hablar en esta charla acerca de los ciclos económicos. En particular, vamos a ver un poco de los datos que tenemos para Chile. Parto en la presentación dejándoles esta cita acá, una cita ya más o menos antigua, pero para que vean que el tema que vamos a hablar hoy es de importancia no solamente para la disciplina económica, sino que también en términos políticos desde hace ya mucho tiempo. Entonces, vamos a analizar estos ciclos económicos que son las fluctuaciones de la actividad económica. Y contrario a lo que uno pensaría con el nombre de ciclos, en realidad estos no son ni determinísticos ni tampoco fáciles de predecir. Entonces presentan un desafío importante tanto para la disciplina económica como también para términos de política económica. Bien, entonces aquí algo más en general acerca de los ciclos económicos, no solo acerca de Chile, pero el tema de las fluctuaciones de la actividad económica ha sido una discusión, tal como les comentaba, para entender cuáles son los conductores que determinan estas fluctuaciones y también qué se debería hacer si es necesario o no, por ejemplo, tomar medidas para ir atenuando estas fluctuaciones. Entonces estaba esta discusión muy importante en la literatura y acá un premio Nobel en economía, Lucas, analiza la situación eh, acerca de esta discusión, si debemos o no ir suavizando o intentando suavizar mediante política económica estas fluctuaciones de la actividad. Y parte tomando datos acerca de la realidad en Estados Unidos en la posguerra y analiza, bueno, si tenemos este ímpetu por estar permanentemente tratando de suavizar estos movimientos cíclicos, debiese haber un justificativo que lo manifieste. Y para eso se dedica a investigar cuáles serían los costos en bienestar que tienen para las personas justamente enfrentar estas fluctuaciones. Haciendo este análisis, como les comentaba, para la posguerra en Estados Unidos, encuentra que en realidad estos costos en bienestar son relativamente bajos, bastante bajos para esa realidad. No considera, por supuesto, datos de la Gran Depresión, datos de la posguerra en Estados Unidos. Y en ese caso, efectivamente, encuentra que estos costos de bienestar son muy, muy bajos. Entonces, esto abre todo un mundo en la literatura económica y en particular también se toma este análisis para economías emergentes. Por supuesto, lo que se ha hecho para economías emergentes en este análisis todavía es mucho más incipiente que todas las investigaciones que tenemos en esta área para economías desarrolladas. Pero la principal conclusión que podemos ver para economías emergentes es que en realidad los costos en bienestar de las fluctuaciones económicas en este tipo de economías, economías emergentes y también de bajos ingresos, son muchísimo más altas que las que encontró este trabajo original de Lucas. ¿Ok? Tal como les comento ahí en los datos que les pongo, podemos ver que se pueden multiplicar estos costos en bienestar unas 14 veces más en la realidad
que tenemos en economías emergentes como la chilena y también en economías de bajos ingresos, economías más pobres. Veo que tenemos algunos comentarios en el chat. Ah, ahí está. Ya. Entonces, sigo adelante. Además, es importante tener en consideración que en general para los países emergentes, esto no es solamente para Chile, los ciclos económicos de estos países son diferentes a los de los países industrializados, de los países desarrollados. En particular, algo que llama mucho la atención de los ciclos económicos de países emergentes es que la volatilidad del consumo tiende a ser mayor que la volatilidad del producto. Y en general, los modelos económicos que nosotros estudiamos y que generalmente se presentan focalizan las decisiones de los agentes económicos justamente en la suavización de consumo. Y lo que esperaríamos ver según estos modelos es que el consumo sea más suave que los movimientos que tenemos en la producción, que tenemos en la actividad económica. Pero no es así en los datos de los países emergentes. Entonces también se presentó un desafío metodológico frente a los modelos que trabajamos en economía cuando queremos analizar economías emergentes, porque los modelos que tradicionalmente utilizamos para economías desarrolladas en realidad no dan cuenta de lo que pasa en este tipo de economías. Otra cosa que también se exacerba en las economías emergentes, que es una generalidad de todas las economías. En general esperamos ver que la volatilidad de la inversión sea mayor a la del producto, pero en particular para países emergentes esta volatilidad es bastante. Esos son algunos hechos estilizados a nivel general que es importante considerar. Ahora vamos más al caso particular, que sería el de Chile. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? Me aparece que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. ¿Me podrían confirmar, por favor? Eh, ahora mm, debes reactivar. Ahí sí, ya, perfecto. Si ahora se puede ver, entonces sigo adelante. Aquí les puse datos de la actividad económica, en particular del Producto Interno Bruto Real para Chile, una serie bastante larga que parte en 1820 y llega hasta el 2010. En Chile tenemos, se ha construido, sí, ya, así es, ahí está. Ah, disculpen, sí, justo lo pausé porque tenía un poco de tos, así que ahora sí. Bueno, como les comentaba, aquí tengo una serie de datos que es bastante larga. Parte en 1820 y llega acá hasta el 2010. Esta es una serie que muestra cuál es la evolución del Producto Interno Bruto real en Chile. Esta serie ha sido bastante citada y fue creada por a quienes cito aquí como fuente, que es este Instituto Clio Lab de la Universidad Católica. Entonces aquí ustedes efectivamente pueden ver cómo ha sido la evolución de la realidad de la actividad económica en Chile. Y bueno, acá tenemos un zoom a los últimos años, partiendo en el año 96. Esta base de datos la pueden encontrar ustedes también, está disponible en la página del Banco Central. También tenemos datos del Producto Interno Bruto, pero ya mucho más actuales. Y aquí podemos ver claramente la contracción de la cual venimos, venimos saliendo desde, desde hace muy poco, una contracción marcada del Producto Interno Bruto del periodo pandémico. ¿Ok?
Entonces, otra cosa que está vinculada a los ciclos, a los movimientos de la producción, son los movimientos también en el mercado laboral. Se conoce como la ley de Ockham, esta regularidad empírica que generalmente observamos, y es que efectivamente la desocupación o el desempleo se mueve de manera contraria a la producción. Y como pueden ver acá, tenemos un pic alto en la tasa de desocupación nacional que coincide justamente con este pic bajo en la producción real de Chile. Entonces, dentro de los datos que yo les mostraba acá, pero datos más actualizados del siglo XX en particular, me voy a focalizar. Como les comentaban, ustedes pueden analizar estos datos históricos, también están disponibles, ustedes los pueden descargar y mirar. También pueden ver las composiciones de cuáles eran las matrices productivas de Chile. Afortunadamente en Chile tenemos bastantes fuentes de datos, pero nos vamos a focalizar un poco en ver la historia más reciente de Chile. Por ejemplo, acá tenemos cuál era la realidad a principios del siglo XX, donde la economía chilena tenía un crecimiento relativamente bajo, aproximadamente de 3% anual, bastante volátil, periodos de auge y periodos de crisis permanente durante todo este periodo, hasta principios de los años 80. Luego viene un periodo diferente en la historia económica de Chile, que se le ha bautizado como el periodo dorado chileno, en el cual la principal característica es que tuvimos tasas de crecimiento particularmente altas, muy poco observadas en la historia chilena y durante bastante tiempo. Acá yo les comento de que el crecimiento en promedio durante ese periodo fue de 7,2%, pero llegamos a años en donde el crecimiento fue incluso por sobre las dos cifras, o sea, de más de 10%. Entonces, este periodo dorado chileno, algunos economistas atribuyen este cambio en la realidad en particular a un determinante, y es que hubo un cambio en la política fiscal, particularmente en los impuestos corporativos, los impuestos al capital. El capital, como probablemente ustedes han visto, tiene un efecto que es un efecto que es permanente en la economía. El capital es una variable de stock, por lo tanto, incentivar la inversión de las empresas genera efectos no solamente en la producción corriente. Efectivamente, la inversión es parte de lo que contabilizamos cuando calculamos el PIB de una economía. Además, esta inversión aumenta el stock de capital total que tiene la economía, y ese capital es productivo durante muchos periodos. Por lo tanto, tiene un efecto que se refuerza. Y algunos investigadores, entre ellos el exministro Rodrigo Cerda y coautores, encuentran de que ese podría ser uno de los principales determinantes de estos movimientos cíclicos del periodo dorado chileno, por ejemplo. Entonces, no solamente tenemos datos acerca de la producción, sino que también podemos ver otros agregados económicos como, por ejemplo, la pobreza, que en el periodo de 1990 al 2013 disminuyó de manera radical de un 38 y fracción a tener 7,8 simplemente de pobreza. Todavía cifras que son importantes, pero la disminución en estos indicadores fue considerable, ¿sí? Y finalmente, pasado este periodo, hemos tenido un periodo de relativa estabilidad económica en los últimos años, que generalmente se asocia a tener distintos tipos de política macroeconómica que se han incorporado a la realidad chilena, que han hecho que nuestra actividad económica sea menos volátil. En particular, aquí tengo algunas de las reformas y de los cambios en política macro que se han implementado
y que están vinculadas justamente a esta mayor estabilidad. Entonces, primero, esta reforma fiscal que les había comentado, que algunos autores señalan como un importante determinante de este periodo dorado de la economía chilena. También el haber empezado con la regulación del sistema financiero. Esto es un trabajo en progreso. Ustedes probablemente han visto en las noticias cómo instituciones como la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, permanentemente está regulando y haciendo requerimientos que permitan que nuestro sistema financiero sea sólido. Eh, una, una, una modificación muy especial y muy importante que tuvo la política macroeconómica chilena está vinculada justamente a la política monetaria y parte con la definición del Banco Central como organismo independiente. Eso quiere decir que es parte del Estado, pero no está dirigido por la autoridad eh, del Ejecutivo o del Poder Legislativo directamente, sino que es un ente independiente y que tiene un mandato, y sus principales objetivos que están en ese mandato son la estabilidad de precios y también el correcto funcionamiento de la cadena de pagos. Entonces, muy en la mano con los objetivos que se plantean para esta institución independiente, que es el Banco Central, está la incorporación posteriormente de un sistema que fue muy innovador en el momento en el que Chile lo incorporó, en el momento en que Chile estableció este sistema de metas de inflación, que ahora es más común en el mundo. Solamente había otro país que lo tenía también, que era Nueva Zelanda. Además, era bastante complejo poder establecer este tipo de medidas. No es sencillo establecer este tipo de política macro, de metas de inflación, pero este periodo dorado que precedió al establecimiento de esta regla efectivamente permitió tener las condiciones para ir adoptando este sistema, ¿no? Una de las claves del sistema de metas de inflación es tener un ancla, es decir, vamos a tener un objetivo para la inflación, que en nuestro caso es el 3% más menos 1, y que efectivamente ese objetivo sea creíble. Entonces, cierto, nosotros venimos pasando por un momento de inflación particularmente alta, pero desde que la política de metas de inflación se había establecido en Chile, efectivamente había sido muy exitosa en mantener las expectativas del público en torno a la meta, porque en promedio efectivamente se cumplió mantener la inflación en torno al 3%. ¿Mm? Y esto además vino de la mano de establecer un tipo de cambio flotante que también permite atenuar un poco los movimientos del ciclo económico que estaban vinculados a shocks externos. Entonces aquí esta doble política, primero, Banco Central independiente y una política monetaria basada en las metas de inflación, que es muy consistente con la estabilidad de precios, también ha permitido disminuir parte de la volatilidad que teníamos en la actividad económica asociada en particular a la política monetaria. Bien, también en términos de política fiscal, no tenemos casos tan extremos, no tenemos una política tan focalizada y diseñada como en el caso de la política monetaria, pero sí se ha hecho relevante tener una política fiscal que sea coherente con valores de largo plazo, no tener una política fiscal que sea procíclica, o sea, que efectivamente vaya aumentando los movimientos del ciclo, sino que al contrario, tener una política fiscal que sea coherente con el largo plazo nos ha permitido tener una política que sea más acíclica o incluso anticíclica, que se mueva al contrario del ciclo económico. Eso permite efectivamente evitar que esto también sea otra fuente de volatilidad. Entonces, justamente en esas medidas y pensando en la política fiscal en particular, aquí podemos ver cómo en
en este gráfico se ordenan los países considerando qué países tienen políticas fiscales más procíclicas. Cuando tenemos política fiscal procíclica, aumentamos los movimientos del ciclo con la política fiscal. Y tal como pueden ver ustedes acá, los países en azul son países emergentes y los países en gris son países desarrollados. La mayoría de los países desarrollados presenta una política fiscal que es más contracíclica. Por eso están en esta área. Y tenemos a Chile aquí en un segmento en donde efectivamente la política fiscal de Chile tiende a ser más acíclica, no refuerza los movimientos del ciclo. Esto es según lo que observan justamente Kaminsky y Carlos Ferrer. Bien, un poquito ahora ya vimos algo de la historia de cómo ha evolucionado la actividad económica en Chile y la realidad que tenemos actualmente. Venimos saliendo de un periodo contractivo. Las expectativas para este año, a comienzo de este año, eran menos favorables que lo que estamos observando. Efectivamente, Chile se proyectan según los datos que entregó el IPOM, el Informe de Política Monetaria, que se entregó recientemente ahora en diciembre. Vamos a presentar nulo crecimiento. Probablemente ustedes vieron la noticia del valor del IMASEC, del índice mensual de actividad económica, que fue de un 1,2%. También sorprendió un poco al alza este índice mensual de actividad. Y se proyectan datos con un crecimiento positivo, efectivamente moderado para Chile para los próximos años, pero que es un crecimiento, una tasa positiva, efectivamente. Además de que en el IPOM se prevé de que el Banco Central está logrando controlar la inflación con la política monetaria que ha llevado, ha ido bajando la tasa de política monetaria y se prevé que en un horizonte de 2 años ya podamos volver de nuevo a la meta del 3% más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué está asociado? ¿A qué se atribuyen mayoritariamente estos buenos resultados que se han observado ahora último? Principalmente a que ha habido también una recuperación en los socios comerciales de Chile, como China y Estados Unidos, y que también la trayectoria del consumo privado, que estaba muy a la baja, también ha mostrado una incipiente mejora. ¿Sí? Una componente importante del resultado que hemos tenido para Chile, en particular, que haya sido más favorable de lo que se preveía anteriormente, está vinculado al sector minero. El sector minero es un sector muy importante dentro de la producción de Chile. Nosotros podemos ver los datos, efectivamente, también cuando vemos los datos de cuentas nacionales, por ejemplo, en el Banco Central, podemos encontrar datos del PIB minero. Y en buena parte los datos auspiciosos acerca de esto están vinculados al cobre, que había mostrado también bastante a la baja, bastantes caídas en el último tiempo, pero que ahora por una mejor calidad del cobre y también por estos nuevos proyectos que han sido puestos en funcionamiento, ha tenido mejores números. Y otra cosa que está muy en boga también es el tema del litio, y podemos ver que efectivamente ha multiplicado por 7 su ponderación en la canasta exportadores de bienes en Chile. Entonces, ha pasado de ser un material menos importante. De hecho, podíamos tener separado, incluso ustedes pueden buscar, pueden ver los datos, de la minería que está vinculada al cobre como la no del cobre, la que está fuera del cobre, y aquí tenemos este nuevo participante que efectivamente está aumentando su ponderación dentro de la producción en Chile. Esta es la evolución del PIB minero, les puse ahí para que vean cómo efectivamente se está recuperando esta componente importante del PIB en Chile. Y termino con algunas de las proyecciones que se hacen para la economía chilena. Bueno, se enfrentan varios riesgos, eso está claro.
Hay varios riesgos acerca de los conflictos bélicos que todavía están en, en el mundo. También el tema del conflicto hegemónico entre China, Estados Unidos, que también ha generado bastante ruido. En el mundo académico, en particular, se ha discutido mucho acerca de qué es lo que va a pasar, cuáles son las perspectivas acerca de esta lucha hegemónica. No obstante, estos riesgos que aún mantenemos y que efectivamente la incertidumbre también se ve como un determinante de los ciclos económicos y que genera eh, eh, mayoritariamente efectos negativos, también se ven algunos casos positivos que podrían favorecer a la economía chilena. En particular, por ejemplo, la transición energética a nivel mundial puede ser un potencial eh, conductor positivo de la actividad económica en Chile por materiales tanto como el cobre y el litio que acabábamos de comentar, que forman una parte importante de la producción en Chile. Entonces, podría haberse afectado positivamente en el corto y mediano plazo, Chile por ese canal. Y también se estima que los socios comerciales de Chile potencialmente van a tener un mayor crecimiento en el corto plazo de lo que se había previsto anteriormente. Así que todo eso podría generar escenarios positivos para la economía chilena en lo que viene. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Abrimos la ronda de preguntas. Les recordamos que podemos recibirlas a través del chat que tenemos activado en la plataforma o a través de la sección preguntas y respuestas. Vamos a pasar a leer. Bien, aquí yo veo una pregunta. Sí, No sé si Victoria la dices tú. sí. Marcel pregunta, en el 2022 la inflación nunca vista en los últimos años. Es claro que es muy difícil vivir con una alta inflación, pero ¿qué pasaría si la inflación alcanza el cero por varios años? Bien, esa es una pregunta bien interesante porque es una discusión ahí de por qué, por ejemplo, tenemos una meta de inflación donde tenemos una inflación positiva, por qué la meta no es cero, por ejemplo. Bueno, y efectivamente tener una inflación controlada, estable, pero que sea positiva, pequeña, nos permite tener movimientos de política monetaria. Permite al Banco Central realizar movimientos de política monetaria. Una inflación de cero hace muy difícil que efectivamente el Banco Central pueda tener respuestas con la política monetaria. Entonces, además es un escenario poco probable el que alcanzáramos una inflación de cero. Pero efectivamente, claro, aquí yo no les puse datos de inflación, porque como estaba concentrada principalmente en la actividad económica, pero podríamos haber visto la realidad de Chile en términos inflacionarios y podemos ver que eh, antes del establecimiento de la meta, teníamos datos de inflación de 2 cifras o incluso de 3 cifras, 300% era un dato de inflación que podíamos observar en Chile. Claro, hay toda una generación de jóvenes que efectivamente en los niveles de inflación que vimos recientemente eran totalmente sorprendentes, pero si vemos la historia larga y también construimos esta serie de tiempo como las que yo les mostré de la actividad económica, vamos a ver que la realidad de mantener una inflación tan baja y además controlada, que es muy importante que no solamente sea baja, sino que sea estable, porque eso efectivamente fija las expectativas de la gente. Y las expectativas de inflación son fundamentales para un montón para muchas dimensiones de la actividad económica. Juan Carlos pregunta, ¿cree que Chile está en la llamada trampa del ingreso medio?
Bien, Juan Carlos, eso es difícil de determinar. A priori hay que revisar bien en detalle los datos, pero en particular, mi opinión es que Chile va en un camino al desarrollo. Es un camino lento y es un camino difícil, pero justamente el haberles mostrado este gráfico la, con la evolución de la actividad económica desde hace mucho tiempo, nos muestra cómo la realidad de Chile ha cambiado radicalmente. Entonces, claro, ahí las visiones pueden ser más pesimistas, más optimistas. Las condiciones para quedarse en la trampa del ingreso medio es principalmente no creer que con todo lo que hemos avanzado no hay que hacer más, porque si bien es cierto, Chile ha avanzado en muchas dimensiones, los ejemplos que yo les di de política en particular, por ejemplo, los cambios estructurales de política que ha tomado Chile son sumamente importantes como determinantes del cambio en la actividad económica que ha tenido el país, pero de todas maneras, ahora se enfrentan nuevos desafíos, desafíos que no habíamos visto nunca antes, qué es lo que pasa con la automatización, qué es lo que va a pasar con toda la incorporación del mundo digital. Por ejemplo, parte de los desafíos tan simples como la medición de la actividad económica asociada al mundo digital. Es todo un área de investigación ahora nuevamente en economía. Entonces, efectivamente, tenemos el potencial para poder seguir desarrollándonos, pero eso implica seguir trabajando. Cuando uno piensa que está todo bien y deja de avanzar y deja de tomar las medidas adecuadas para seguir avanzando, es que llegamos a estas situaciones de estancamiento. Pablo Enríquez consulta, ¿cómo se relaciona la tasa política monetaria con las tasas de las instituciones financieras, por ejemplo, IPOM versus tasa hipotecaria? Esa es una pregunta recurrente, porque efectivamente nosotros vemos ya, y esta tasa, ¿dónde yo la exijo, por ejemplo? Si voy al banco, ¿me tienen que cobrar esa tasa por algún crédito? Bueno, la tasa de política monetaria es una tasa de muy corto plazo, se llama una tasa overnight, que muestra la tasa justamente a la cual el Banco Central le presta a la banca privada para que cumplan con sus obligaciones de liquidez. Por ejemplo, la banca privada está regulada y tienen que mantener ciertos niveles de encaje bancario. Este encaje bancario son las reservas. Nosotros depositamos parte de nuestro dinero, ¿cierto?, en el banco, y el banco, ustedes saben, presta ese dinero, pero no lo puede prestar todo. El porcentaje, por ejemplo, que tiene que mantener el banco de esos depósitos se conoce como encaje bancario y es parte de las regulaciones que tiene la banca privada. La banca privada en particular es una de las instituciones financieras más reguladas. De hecho, recién se está avanzando también en la regulación de estas nuevas instituciones financieras como la fintech, pero la banca en general es una institución muy regulada. Todas las eh, requerimientos de Basilea y que lideran la CMF, efectivamente, que regulan la banca. Entonces, es una tasa de interés que está vinculada a esto, al mundo bancario, efectivamente. Pero determina los costos de financiamiento, de funcionamiento de la banca. Entonces, eso se traduce en las tasas de interés finales a los consumidores de los bancos, efectivamente, porque es parte de los costos. Mientras más alta sea la tasa de política monetaria, más altos son los costos que enfrenta la banca para funcionar y por lo tanto esos costos se traducen al público en general. Pero tal como tú podrás haber visto, si es que, por ejemplo, si fuésemos todos mañana al mismo banco a pedir un crédito de consumo por el mismo monto, probablemente a todos nos darían tasas de interés diferentes. Y eso es porque efectivamente las tasas de interés de los créditos hipotecarios de consumo se mueven por varias cosas. Pero esto afecta efectivamente porque determina los costos de funcionamiento de la banca. Muchas gracias por su respuesta, profesora. Patrick consulta, ¿qué opina de la economía del comportamiento? ¿Cree que en Chile existan sesgos que impactan en los indicadores?
Bueno, voy a partir por la segunda. La verdad es que construir en particular datos macroeconómicos es un desafío metodológico enorme. Es un desafío metodológico enorme. Entonces, pueden haber algunos sesgos asociados justamente a la construcción de estos agregados, pero se ha evolucionado permanentemente y la academia ha tratado de identificar cuáles son los problemas acerca de ese tipo de situaciones. Y, por ejemplo, eh, cosas que se identificaron hace ya mucho tiempo en una comisión que estableció el Estado, el Senado americano, la Comisión Baskin, solamente para dar un ejemplo histórico acerca de lo que tú comentas. Hace mucho tiempo se creó esta Comisión Baskin en los 90 acerca de los sesgos que podía tener la medición de la inflación mediante el IPC, por ejemplo. Y efectivamente se identificaron varios potenciales sesgos y la academia y el mundo que está asociado a la toma de datos, como por ejemplo el INE, el Banco Central, efectivamente están permanentemente refinando la forma en la que se construyen las variables, la que se construye, que se recaba la información. Otro ejemplo que te puedo dar cercano acerca de cómo efectivamente siempre está la motivación de mejorar la información que se construye está asociado, por ejemplo, a cómo se calcula el PIB real. Por mucho tiempo tuvimos siempre un año base, que era del cual sacábamos los datos de precios y se construía toda la serie de productos en base solamente a los precios de ese año, pero efectivamente también se identificó que podrían haber algunos problemas metodológicos con eso y ahora se está modificando esa forma de presentar la información y se calcula con una metodología más sofisticada estadísticamente que se llama de precios encadenados. Entonces es un tema que se está permanentemente trabajando para evitar esta situación. Ahora, economía del comportamiento es un tema muy, muy interesante y que tiene muchas, muchas dimensiones. Podemos encontrar aplicaciones de distinta naturaleza. Por pensar una, hay una en la que yo he estado más familiarizada con mi trabajo y me parece muy simpática porque es como simple de entender con un ejemplo. Por ejemplo, el análisis de las decisiones bajo incertidumbre y cómo pueden haber distintos tipos de incertidumbre que afectan a la gente. Uno, uno de los tipos de incertidumbre, uno de los experimentos que muestra esto, es uno que se conoce como la paradoja de Ellsberg, el experimento de Ellsberg. Daniel Ellsberg es un economista que eh, era parte de los asesores del Pentágono, que no se hizo tan famoso por esta paradoja, sino que más porque reveló unos documentos del Pentágono. Pero también tiene esta paradoja que fue parte de su tesis doctoral, donde ponía a la gente a elegir pelotitas. Hace un ejemplo muy sencillo. Pelotitas, tenía dos cajitas con pelotitas. En una tenía, por ejemplo, 10 rojas y 10 negras, y en el otro habían 20 pelotitas entre rojas y negras, pero nadie sabía cuál proporción de cada color. Entonces les decía a la gente, usted puede elegir una pelotita de cualquiera de las dos cajas, y si antes de sacar la pelotita dice el color y usted acierta el color que va a sacar, entonces yo le regalo $100. Y participar en este juego eh, no tiene costo para usted. Entonces usted podía elegir y efectivamente partió con este experimento con colegas, con también economistas, y lo que observó es que efectivamente la mayoría de la gente prefería sacar la pelotita de donde las probabilidades eran conocidas. Y se llama paradoja porque esto permite mostrar que la teoría más importante de la elección bajo incertidumbre, que está vinculada a uno de los matemáticos más relevantes del siglo XX, efectivamente no da cuenta de todos los comportamientos que puede tener la gente cuando toma decisiones bajo incertidumbre. Entonces, cosas tan simples como esa elección bajo pelotitas, pensando en que la incertidumbre es un tema tan relevante para, por ejemplo, estos agregados macroeconómicos, por supuesto que es relevante tomar en consideración. Muchas gracias por su completa respuesta, profesora. A través de pregunta y respuesta, Cristóbal Aguilera dice:
Quería consultar si el Banco Central tiene medidas para contrarrestar los efectos de burbujas económicas en la economía chilena, siendo cada vez más fácil acceder a este tipo de instrumentos, entiéndase bitcoins y burbujas similares. Esto lo pregunto puesto que estas burbujas afectan el crecimiento de la economía en sí cuando estallan. Am, y en nuestro país, por el momento, el sector bancario ya ha tomado medidas asociadas. Véase, por ejemplo, Enrique Marshall en el 2020. Reflexiones acerca del sistema financiero chileno, pero desconozco si el Banco Central tiene medidas al respecto para contrarrestar los efectos negativos de estas. Bien. Bueno, el Banco Central en particular tiene como su mandato la estabilidad de precios y y mantener efectivamente la inflación dentro de de la meta, cumplir con esa meta. Y efectivamente, si el Banco Central identifica algún movimiento que puede generar eh, efectos sobre su mandato, porque su mandato es bien específico. Hay otros bancos centrales que tienen mandatos mucho más generales, como por ejemplo promover el bienestar de la sociedad y cosas por el estilo. En Chile está mucho más acotado, está bastante claro qué es lo que tiene que hacer el Banco Central. Entonces puede tomar las medidas adecuadas. Pero en general, este tipo de instrumento financiero está más vinculado justamente a los reguladores financieros. Entonces, los cambios en la regulación financiera, la incorporación también en la regulación financiera de estas fintech que están muy vinculadas también a este tipo de instrumentos que tú señalas, están más en relación con con la regulación en esa dimensión, más que propiamente el trabajo del Banco Central. Perfecto. Con esa pregunta cerramos nuestra ronda de preguntas y respuestas. Les recordamos a la audiencia que esta sesión, como todas las anteriores, van a ser o sea, están siendo grabadas y serán alojadas en la página del MBA, mba.usm.cl. Agradecemos a la profesora por el tiempo, por su excelente presentación. Nos estaban consultando si podemos compartir esta presentación, Sí, sí, claro, les puedo profesora. mandar los datos, sí, no hay problema. Ujú, perfecto. Entonces luego, a través de José del MBA, les vamos a hacer llegar la presentación a cada uno de ustedes. Así que le agradecemos por su audiencia, profesora. Muy buenas tardes. Y les recordamos que este ciclo va a continuar. Va a ser un nuevo ciclo del año 2024, así que les vamos a estar informando por nuestras redes. Muy buenas tardes y que estén muy bien. Sí, muchas gracias por todas las preguntas y agradezco mucho el interés. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. chao.